Les agradezco enormemente que estén con nosotros para platicar de la situación de la crisis que se vive hoy en Venezuela. Oriete Ledesma, Oriete, muchas gracias, activista, hija del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, muchas gracias por estar acá, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ser escuchados acá en México. Muchas gracias. Fausto Pretelín, analista internacional. Fausto, ¿cómo te va? Hola Manuel, encantado de saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Gracias, senador. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Querido Roy, gracias. Buenas tardes. Hiciste algo que no habían hecho otros o que al menos yo no había conocido de primera mano. Preguntaste a los venezolanos. En Venezuela. En Venezuela. Porque hay muchos fuera, ¿eh? Sí, muchísimos, muchísimos. Y los hemos escuchado y conocemos se estiman 2 millones en los últimos 2 años que han salido. Increíble, todos los días miles abandonan su país. Pero ¿qué están viviendo y cómo lo están viviendo sobre todo? ¿Cuál es el sentir de los venezolanos en Venezuela? Mira, primero pondría el adjetivo. A ver, encuentro a una población enojada, que tiene miedo, pero tiene esperanza. O sea, ahí te va. Sí. Está enojada con el gobierno, 15% dice que se quede Maduro y 81% que se vaya. 15 nada más que 15, se quede. Sí, que es la misma aprobación. O sea, el mismo porcentaje de aprobación, solo ellos dicen que se quede. Todos los demás dicen que se vaya. Bien. Luego, miedo. Tienen miedo a que esta crisis que viven derive en muertos. O sea, es un miedo, pero 90% dicen esto puede derivar en muertos. Tienen miedo a que todavía suban más los precios y haya más carestía. O sea, que esta crisis derive todavía en más crisis. Bueno, esos son los miedos. Pero tienen esperanza, porque cuando pregunto las vías de solución, yo creo que se iban a poner en el plan de hay que derrocar, hay que matar, o sea, ¿no? No. Ellos, como solución número 1, dicen otra elección. O sea, ellos sí ven una salida a la crisis, y aquellos que han estado luchando mucho tiempo dicen, aquí es un momento de quiebre donde puede establecerse una nueva elección. ¿Qué es lo que se han cansado de pedir en las calles? Elecciones libres. Y entonces se genera una expectativa de que después de mucho, hoy es el mejor momento que hay para que se plantee una nueva elección y una salida democrática. Entonces sí hay los que dicen que hay esperanza, sí es cierto, se ve una esperanza, pero podemos ver en el estudio así como si creemos que México está polarizado, no tenemos idea. No tenemos idea. No, bueno, ahí está. Allá sí hay una polarización de golpes, de no hay puntos intermedios, estás de un lado o estás del otro lado. Así de claro, y la gran mayoría está contra Nicolás Maduro. Contra Nicolás, que por cierto, voy a ahorrar una participación para que realmente, mientras los que dicen que Maduro tiene el ejército, en contra de Maduro está la gente. Así tal cual. Sí, entonces, porque lo que sostiene hoy a Maduro parece a la distancia es el ejército. Sí, pero la gente creo que es la que está pesando más hoy. Son muchos, es una multitud. Interesante. ¿Cómo lo viven los venezolanos desde fuera, desde el exilio, desde el autoexilio? Otros muchos políticos, lo decíamos, han tenido que abandonar, activistas, ni se diga, comunicadores, porque son perseguidos por el régimen de Maduro. Oriente. Sí, mira, desde el exilio forzado, además, que es nuestro caso, es muy, muy duro. Es muy, muy triste y nos genera mucha angustia. Por supuesto, ya el drama personal de todas las personas que hemos tenido que emigrar sin quererlo de Venezuela, pero además estar viviendo todos estos momentos tan importantes a la distancia realmente se hace muy doloroso para los venezolanos. Acá en México estamos muy agradecidos, hay una comunidad bastante grande y bueno, pues muy agradecidos por supuesto como México nos ha recibido. Y bueno, desde acá estamos aportando cada uno lo que se pueda. Estuvimos el 23 de enero frente a la embajada y bueno, pues manifestando nuestro apoyo y apoyando la ruta que se ha establecido desde Venezuela, que es muy clara, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Realmente el pueblo de Venezuela ha demostrado que es un pueblo pacifista y demócrata. Nosotros el 2017 hicimos grandes esfuerzos para llevar adelante un referendo revocatorio, recogimos firmas, hicimos todo lo que establecía la ley electoral y la Constitución, y bueno, finalmente fue bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no nos han dejado la opción electoral, y para nosotros es una gran luz al final del túnel tan terrible que ha sido estos 20 años, pues
queremos una salida democrática y electoral. Platicaba la semana pasada con tu padre, con Antonio Ledesma, me comentaba que estaba en Nueva York y justamente iban a llevar ante la Organización de las Naciones Unidas este planteamiento que parece por simple, práctico, pero que no se ha podido destrabar desde hace mucho tiempo. Observábamos la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el fin de semana y el representante de Maduro decía: Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, como califica estos pronunciamientos y alza en el volumen que ha puesto Estados Unidos en el tema Venezuela. Está al frente del golpe de Estado. ¿Tú ves un golpe de Estado? ¿Tú ves que Estados Unidos se está metiendo las manos en América Latina, en Venezuela? Mira, nosotros no estamos viendo en este momento en absoluto un golpe de Estado. Somos creyentes que el golpe de Estado lo está dando ahorita Nicolás Maduro, como han querido igual decir que él se autoproclamó, etcétera. El único presidente que está dando un golpe a los poderes legítimamente constituidos en Venezuela es el propio Nicolás Maduro, que cometió un fraude electoral en el año 2018. ¿Él es el ilegal? ¿Él es el ilegítimo? Absolutamente. Es decir, nosotros hemos sido muy claros ya desde Venezuela en que no podemos luchar contra este régimen solos porque tiene todos los poderes públicos secuestrados. La Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo hoy por hoy, ha sido bloqueado reiteradamente a través del Tribunal Supremo de Justicia. Cada decisión que la Asamblea Nacional pues trata de ejecutar es tildada de inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, que además sus magistrados fueron fraudulentamente escogidos también. Es decir, acá el poder que está ilegal e ilegítimamente detentándose en Venezuela es el de Nicolás Maduro. Senador, ¿qué posición, no? La de México, nada sencilla. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que buscan ser un puente, un canal de comunicación entre las partes en Venezuela. Hay mucha presión para que se posicione, para que fije una postura, para que desconozca a Nicolás Maduro o reconozca a Juan Guaidó. ¿Cómo se sigue esto desde el Senado de la República, senador Vasconcelos? Sí, yo empezaría por aclarar que yo no puedo hablar a nombre del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Yo, para eso está la Cancillería y el propio gobierno. Yo simplemente les puedo dar algunas perspectivas desde el Senado de la República y tampoco hablo a nombre de toda la Comisión de Relaciones Exteriores, porque ahí están representadas todas las diversas fuerzas políticas de México. No hemos llegado a un consenso. De hecho, tenemos convocada una reunión para mañana para discutir ampliamente el tema y ver si podemos llegar a un consenso. De modo que les voy a hacer pues algunos comentarios más bien a título personal que en nombre de la comisión. Aunque en el Senado pasan los temas de política exterior de nuestro país. Es una función constitucional del Senado, incluso la supervisión y la aprobación de la política exterior del país. Miren, yo creo que se trata de un caso en verdad complicado, porque se contraponen, se enfrentan, se yuxtaponen distintas lógicas y distintos principios. Estoy hablando para México, no para el gobierno mexicano. Está el principio que hemos sostenido durante muchas décadas de no intervención, que como todos sabemos está incluso en el artículo 89 de la Constitución, pero luego está también la lógica de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los procedimientos democráticos, está todo el asunto de la intervención de los Estados Unidos en un país latinoamericano, cosa que ha ocurrido durante décadas y décadas, de hecho yo diría desde finales del siglo XIX, aquí sí ves una intervención del gobierno de Estados Unidos en el caso de Venezuela. Yo personalmente creo que claramente, uno puede juzgar que está bien o mal, o que es necesaria o no es necesaria, pero de que hay una intervención, pues me parece que es obvio, ¿no? Y México ha sostenido realmente desde su independencia, que lo más importante para México, y yo diría también para países latinoamericanos, es preservar la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque históricamente la gran amenaza
para la subsistencia incluso cultural de América Latina ha sido el mundo anglosajón y los Estados Unidos, como digo, desde el siglo XIX. Entonces son muchas lógicas distintas enfrentadas. Yo creo que es un dilema muy grande para el gobierno mexicano. Todos sabemos que la política exterior que ha definido el presidente de la República está basada en el principio de no intervención. Ahora, yo personalmente creo que estos principios históricos de la diplomacia mexicana sí son vigentes y sí son algo que le da beneficios a México aún a principios del siglo XXI. El asunto es que hay que juzgar caso por caso, ¿verdad? Los elementos tan distintos de cada situación. Y en el pasado, gobiernos mexicanos, incluso gobiernos de izquierda mexicanos, han tenido, pues yo diría, alguna forma de intervención en asuntos extranjeros. Estoy pensando en tiempos del general Cárdenas, el reclamo que hubo por la invasión italiana a Etiopía. Estoy pensando en la época del derrocamiento del presidente Allende, en que México rompe relaciones evidentemente con Chile y abre ampliamente las puertas al exilio chileno, en la Guerra Civil Española, donde también México no reconoce al gobierno que ganó, a mi juicio, desgraciadamente, la Guerra Civil Española. En fin, entonces hay matices, es una cosa lamentable que hayamos caído en esta situación, en primer lugar desde el punto de vista del pueblo venezolano, esta polarización que existe en Venezuela, que me parece el peor aspecto. Aunque desde el gobierno mexicano en este momento no se reconoce una situación de violación sistemática a los derechos humanos, como se ha documentado por diferentes medios, vez no en el discurso organizaciones oficial institucional, pero yo creo que en la sociedad mexicana pues es muy amplia la percepción de que hay una situación de derechos humanos vulnerados. En fin. Fausto, ¿cómo ves las cosas? Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Si esto estuviera sucediendo hace 100 días, cuando el presidente era Enrique Peña Nieto, su canciller Luis Videgaray, sabíamos hacia dónde estaría colocada, en dónde la brújula de la diplomacia mexicana. Hoy las circunstancias son diferentes, son distintas, pero también el momento político, las crisis que se viven en Venezuela. ¿Cómo vas viendo el actuar del gobierno y sobre todo la necesidad o no, la urgencia de un pronunciamiento más firme en uno u otro sentido? Mira, yo creo que, escuchando al senador, dicen beneficio de México. Yo creo que ya llega el momento en que pensemos también en el beneficio de los venezolanos. Hay una sistemática violación a los derechos humanos. Nicolás Maduro es un dictador que se ha dedicado en 4 años a desmantelar, a violar los derechos humanos, a desmantelar lo poco que quedaba de democracia cuando llegó, cuando se fue Hugo Chávez. Y de alguna manera este discurso que más allá de la doctrina Estrada, yo diría es la doctrina de la jornada, ¿no? Del periódico La Jornada, de que es Estados Unidos, es que no es el imperio. A ver, no. Es Angela Merkel, que no tiene nada que ver con Trump. Es Emmanuel Macron, que no tiene nada que ver con Maduro. Es Justin Trudeau, que no tiene que ver nada con el presidente Trump. O sea, es un conjunto de demócratas que han de alguna manera hecho campaña, el voto los ha llevado al poder, para que de alguna manera solamente estemos pensando en Estados Unidos. Siglo XXI, el siglo de la tecnología, de la revolución de la tecnología, de la comunicación. México tiene que estar de alguna manera pendiente y sí, sacando pecho por los derechos humanos. Porque a mí me gustaría que en 5, 10, 20, 30 o 50 años, que ojalá no sea el caso, que hubiera hipotéticamente un estado similar como el que está viviendo Venezuela en México, que Estados Unidos, que Guatemala, que Francia, que España, que Alemania sí se metieran a México y dijeran hay una violación sistemática de los derechos humanos, como se metió la OEA también en el sexenio de Peña Nieto. O sea, puede haber muchas críticas a Peña Nieto, pero en realidad hizo una apuesta muy importante a través del Grupo de Lima para decir esto que está sucediendo en Venezuela no puede seguir ocurriendo. Aquí en México no se sabe que, como bien comentabas, la hija de Antonio Ledesma, no se sabe que aquí millones de venezolanos se organizaron para organizar firmas y aplicar la Constitución venezolana de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio y
el dictador Maduro puso las casillas lo más lejos de las ciudades, lo más difícil, y ahí fueron los venezolanos a votar y estampar su firma. Aquí en México no se sabe que la Asamblea Constituyente es una asamblea apócrifa, espuria, y fue creada como una especie de parche para nulificar a la auténtica y democrática Asamblea Nacional, que es el poder legislativo allá en Venezuela. 2 de cada 3 votos en diciembre del 2015 fueron contra Maduro, a favor de la oposición. Y esa asamblea ha sido totalmente despreciada por el dictador, ha sido perseguida, diputados han sido encarcelados. Vamos, si la postura de México es la doctrina de la jornada, pues bueno, cada quien tiene derecho, ¿no?, de tomar decisiones, y evidentemente tiene mucha legitimidad el presidente de México para tomar decisiones. A nivel global, en la geopolítica, ¿podría tener costos para México no pronunciarse en estos momentos por el desconocimiento de Nicolás Maduro o por el reconocimiento de Juan Guaidó? México apostó a que la Unión Europea no reconociera a Guaidó. La Unión Europea está trabajando, sí, pues son 28 países, cada uno tiene su postura distinta, sobre todo Grecia, que es muy afín a Maduro, sobre todo Austria, que está simpatizando con Putin. Sin embargo, creo que lo que ha dicho el presidente español, inclusive hoy en la República Dominicana, que dijo, aquel que dispara balas en contra de las ansias de la libertad, no es un socialista, es un dictador, es un tirano. Roy. Yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? ¿No? No. A ver. No estoy de acuerdo. Perfecto. Primero es el disclaimer. Quiero que se vaya Maduro y que se vaya hoy. Sí. O sea, es de eso Sí, que quede claro. sí. Quiero que se vaya Maduro y que se vaya hoy, y quisiera que se le juzgara. Entonces, ¿cuándo? O sea, Roy? no nomás. ¿Cuándo se tiene No, que ir? no, quisiera que se vaya hoy así y que se le juzgara además porque ha violado y ha asesinado. O sea, ¿no? Bueno. Este es el disclaimer que hago. Va. No, pero sobre la posición de México. Voy a tratar de explicar lo que yo veo en la decisión de López Obrador. O sea, uno, que se pronuncie o no se pronuncie, no hace diferencia en lo que va a pasar en Venezuela. O sea, ya está toda la comunidad, está la OEA, y el decir México se suma no va a ser más ni menos fuerte a Maduro. Pero López Obrador, como casi todas las decisiones que toma, las toma en el contexto histórico. Y dice, a ver, tengo dos. La coyuntura es, hay venezolanos que están siendo violados en derechos humanos, hay un régimen que tampoco nos cae bien, como dice el senador, una cosa es que no lo digamos oficialmente y otra es que lo sepamos, no nos cae bien, pero nuestra posición no hace diferencia. Y por otro lado, vemos una intervención clara de Estados Unidos, y en la historia ninguna intervención del imperialismo en un país ha terminado bien. Y entonces yo no creo que la historia, no quiero que la historia me juzgue como que apoyé en su momento una intervención norteamericana. Eso no lo quiero ver en la historia. O sea, no quiero que dentro de 50 años, como dice Fausto, cuando se escriba mi gobierno, es que en mi gobierno apoyé una intervención norteamericana. Yo no estoy de acuerdo, Roy. No, eso no estoy de acuerdo porque no es como Estados yo creo que lo Unidos. ve, es como yo Son creo que más lo de ve. 50 países. No, Perdón, es no es como- Estados Unidos. A ver, es Alemania, perdón. Francia. A ver, senador Vasconcelos, es poco popular quizá, pero es responsable, sensata la posición del gobierno de México, ¿no? A ver. Tú eres muy popular, No, senador. a ver, yo me sumo a la percepción que Roy ha expresado de cuáles son los motivos del presidente de la República. En primer lugar, esta honda preocupación por la historia, por no hacer cosas que vistas en una perspectiva histórica sean negativas para él y para México, desde luego. De modo que creo que Roy percibe muy bien, ha entendido. Entonces somos rehenes de la historia. Claro. Bueno, Somos rehenes de la historia. hago un paréntesis. Que no somos como individuos rehenes de la infancia. Sí. Yo pensé que todos somos rehenes de nuestra infancia. Sí, pero no y que tenemos toda- derecho no, de dejar a nuestros hijos No, un una segundo. generación que le dé la espalda a una situación como la venezolana. Porque Roy dice, Bueno. es que México no hace diferencia. Bueno, entonces nos estamos subestimando. México no tiene un peso específico dentro de la región. México no tiene elementos diplomáticos para dar un paso al frente. A ver. Roy, nos estamos Adentro entonces de Venezuela, subestimando. nuestra posición en este momento, mira, López Obrador lo ve así es, nos mantenemos neutrales, no tomamos posición. Cuando caiga Maduro reconocemos al que entre sin bronca. Pero, No Roy, estamos Roy, en contra de Guaidó. ¿Qué hizo Zapatero? ¿Cuáles fueron los diálogos en No, Dominicana? pero no los compares con eso. No. Lo que pasa es que los diálogos que ha pedido Nicolás Maduro han sido para comprar tiempo. No ha servido, bien, no ha vamos a dialogado. Perdón, no ha dialogado. No, A ver, senador. yo quería terminar nada más Sí. e ir a otra idea, Sí. compartiendo la visión que tiene Roy de los motivos del actual gobierno. La otra cosa es que yo no creo que sea la postura de la jornada.
esto que se opone, digamos, radicalmente a las intervenciones norteamericanas. Creo que estamos olvidando toda una larguísima tradición histórica. ¿Cuál? La de la academia latinoamericana, en toda América Latina, y nos podemos ir hasta Rodó, ¿no? Hasta pleno siglo XIX, la tradición de ver con desconfianza cualquier intervención norteamericana en América Latina es una cosa histórica, no es la jornada. Es todo el mundo académico. Si uno va a la UNAM y a muchas otras universidades latinoamericanas, va uno a encontrar esa tradición. Si uno va a toda en general los partidos de izquierda en América Latina, entonces no se trata de un medio de comunicación, sino de un aspecto muy importante de la historia. Y es justamente en términos históricos donde, a mi juicio, el gobierno no quiere quedar en el lado equivocado. Ahora, senador, ¿hay todavía ruta, espacio para una salida diplomática en esta circunstancia en la que se encuentra Venezuela? A ver, es que esa es también una cuestión que va al meollo de la situación. Yo siempre digo, intervención no, mediación sí. México está dispuesto, y el Senado vería, ahí sí puedo hablar a nombre del Senado, vería con muy buenos ojos un papel de mediación en un conflicto como el de Venezuela o en Nicaragua o en cualquier otra parte de América Latina. El problema es que, pues en un principio ya se había aceptado por parte del señor Maduro una posible mediación de Uruguay y México, pero la otra parte desconoció esta posibilidad. Entonces, a mí sí me parece que México puede mediar válidamente. Sí puede. Aún desde el punto de vista histórico. Puede sí ser un mediador legítimo para las partes. Desde el punto de vista. Oriente, ¿cómo lo ves? ¿Hay espacio para la mediación, para la negociación entre la oposición y un régimen como el de Nicolás Maduro? Bueno, yo quería hacer una observación previa al tema que estaban hablando ahorita de la invasión, y es que hay que hacer, y hay que acotarlo de manera muy enfática, que Venezuela ya está invadida desde hace muchos años por el castrocomunismo. Es decir, para Venezuela no es ahorita discutir que vamos a tener una invasión extranjera. La realidad es que Venezuela está penetrada por el castrocomunismo, por el ELN, por la FARC, por Hezbollah. Es decir, los aliados de este régimen son los terroristas mundiales. Y esa es la realidad para los venezolanos, que hemos tenido que convivir con todos estos regímenes, que son terribles el daño que han hecho para la humanidad, ¿no? Por otro lado, mire, para Venezuela la preocupación que nos da a nosotros y que realmente se nos eriza la piel cuando escuchamos hablar de diálogo, de mediación, de negociación, es que cada vez que el dictador Maduro se ha visto en una situación acorralado como es el caso, pues él acude al diálogo. Pero ha sido un falso diálogo donde de buena fe ha ido la oposición a dialogar y pues ha sido una puñalada. Yo pregunto, ¿cómo se puede dialogar y mediar si no es solo y solamente para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder con un violador de derechos humanos? Del 23 de enero a la fecha han habido más de 30 asesinados por bala, han habido más de 800 detenidos, de los cuales 80 son menores de edad. Esta mañana se pronunció de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la oficina de Michelle Bachelet, y estos son los números, los acabo de ver viniendo para acá. Sí. Entonces, la mediación está bien, es bienvenida, y yo estoy segura que por países con muy buena fe, pero la mediación solamente puede ser encaminada a la salida de Nicolás Maduro, que dé espacio para unas elecciones libres, y que Nicolás Maduro no vaya a ver en ningún momento, y eso sí sería el requerimiento que encarecidamente haríamos los venezolanos a los países, a México, a Uruguay, que no vaya a ver en ellos ninguna complicidad en ningún momento para oxigenar el régimen que ya tiene 20 años, pues, destruyendo a Venezuela. Ahora, Guaidó le ha ofrecido, o al menos ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una amnistía para Nicolás Maduro. Sí, totalmente. La ley de amnistía viable eso? Es viable. Claro, mira, yo creo que, y lo dijo Guaidó en estos días pasados, amnistía no equivale a impunidad.
¿ok? Son dos cosas distintas. Entonces, si la amnistía nos va a permitir salir de Nicolás Maduro y salir del régimen y de todas estas personas que son delincuentes, pues los que los acompañan, bienvenida sea. Ya luego iremos viendo cómo nos acomodamos y cómo se empieza a hacer justicia. Pero lo que urge ahorita es la salida de Nicolás Maduro. Fausto. Bueno, primero sí quisiera subrayar, ¿no?, de que sí México sí podría hacer diferencia desde el punto de vista de que se une a una serie de países que tienen estatura democrática. Hablo de España, hablo de Francia, de Alemania, hablo de Reino Unido, y no solamente mirar hacia Estados Unidos. Porque de alguna manera bucear en el pasado significa, y perdón que lo subraye, una falta de responsabilidad sobre las nuevas generaciones, una nueva demografía. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela el Producto Interno Bruto de hoy es equivalente al que tenía ese país en 1952. Hay que tomar en cuenta que ha caído el PIB en 50% en los últimos 5 años. Hay que tener en cuenta que 10 millones % de inflación se estima para finales de este año. No hay divisas, no hay dólares. Es decir, yo creo que antes de ver los principios, que es muy bonito hablar de los principios de nuestro México independiente y demás, hay que ver una realidad. ¿Por qué estar atado a la historia? Eso es, la Constitución sí habla de que la mexicana tiene que promover el gobierno los derechos humanos. ¿En dónde está la defensa de los derechos humanos hacia Venezuela? Yo no he visto a México enviar ayuda humanitaria en este momento en defensa de todos los millones de venezolanos que están de alguna manera pasando penumbras en ese país. Yo no he visto ninguna. Entonces, de alguna forma, arrimarle el hombro no es romper los principios. Yo creo que es entrar en una dinámica de la realidad, porque no solamente está Trump. Repito, hay 50 países. No es la intervención de Estados Unidos, es la injerencia, sí, de muchos países. ¿Por qué? Porque hay más de 3 millones de venezolanos que están fuera de su país. Cuando hay millones de venezolanos fuera del país, por default, hay una injerencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver Colombia, tiene que ver Brasil, tiene que ver Argentina, Costa Rica, tiene que ver muchos países a los que están llegando venezolanos, y en México no es la excepción. Roy Campos. Pues, a ver, va a parecer que defiendo a Maduro y no defiendo a Maduro. Quiero que le pase todas las calamidades de este mundo. Pero dejas 5 años atrás, a Maduro. Dejas atrás 5 años, lo que ha pasado. Pero más bien es decir, México se hace diferencia porque se une a los elefantes grandotes que van adelante. Pues no hace diferencia. México hizo la diferencia con el Grupo de Lima. No, hace diferencia porque te unes a los... No hace diferencia. Hizo la diferencia con el Grupo de Lima, Roy. Hace más diferencia. Luego, México no ha mandado ayuda humanitaria. Pues tampoco veo que han mandado los 50 países hayan mandado ayuda humanitaria. Ya viene. No, ya están 20 millones de dólares puestos sobre la mesa. Pero tú hablaste de pasado. No ha mandado. Ustedes saben del pasado, yo del futuro. Cada vez que alguien está viendo un programa de radio o de televisión y hablan más de una persona a la vez, no se entiende absolutamente nada. Entonces yo sí ruego que cada uno tenga su... Bueno, a ver, Roy, y luego el senador que llama al orden. Lo que quiero decir es, no es necesario que México tome posición. A mí me gustaría, en el fondo, porque opino más de Maduro, que en México dijera, sí, estamos contra Maduro. O sea, eso es lo que me gustaría a mí. Lo que estoy tratando es de interpretar qué está haciendo este gobierno. El por qué, digamos, en la toma de decisión. No diciendo que está bien o mal, sino por qué lo está haciendo. Él dice, a ver, ¿qué cálculo hay detrás? Sí, el cálculo es, está López Obrador de las pocas veces en donde está decidiendo algo en contra de las mayorías. Porque la mayoría de los mexicanos está en contra de Maduro. Entonces, ¿cómo es que un presidente que le gusta jugar con las mayorías y el pueblo manda, está tomando una decisión en contra de las mayorías? Y la única posibilidad es que lo está haciendo en el contexto de pasar a la historia, que siempre ha actuado así. López Obrador ha estado siempre que el capítulo donde hablen de la historia, jamás lo acusen de traidor. Y en ese sentido, decir que no es una intervención norteamericana, sino mucho... No, cuando vemos que días antes el vicepresidente lanza el video, la OEA vota así, o sea, es evidentemente una operación norteamericana, bien hecha hasta el momento, y que espero que progrese y tumbe a Maduro. Y acepto que efectivamente ha estado tomada Venezuela por otros países y otros intereses desde hace tiempo, que también es malo. Totalmente. ¿No? Pero entonces López Obrador, interpretándolo, aquí claramente es una intervención norteamericana moderna, no es Granada, no es Nicaragua, es moderna, pero es norteamericana la intervención. Y la apuesta es arriesgada, pero va por una salida
pacífica o menos violenta, digamos, que de lo que podría darse si hay un choque. Venezuela queda bien, en cuanto se resuelva. Bueno, si le sale... Si le reconoce a Guaidó, apoya a Venezuela y no quedó mal. Senador, lo que quieras decir, pero además te pongo otra provocación sobre la mesa. ¿El Senado debe o no pronunciarse en su conjunto en este tema, el venezolano? Bueno, empezaré con esto último porque es lo más fácil de contestar. Mañana nos vamos a reunir precisamente para decidir si hacemos un pronunciamiento del Senado o no en estas difíciles circunstancias. Pero yo quisiera regresar al punto de si los países deben de ser, como se dijo aquí, rehenes de la historia, porque me parece que es algo central. Yo sí creo que todos los países son el resultado de su historia, ¿no? Es obvio, por eso hacía yo la analogía con que los individuos somos el resultado de nuestra infancia. Bueno, pero hay algo muy peculiar para México, y esto lo señala Octavio Paz, si mal no recuerdo, en el propio Laberinto de la Soledad. Hace la diferenciación. Para los Estados Unidos, el hoy y el mañana es lo que cuenta. Para México, el hoy y el pasado es lo que cuenta. Eso es puro Octavio Paz. Y yo comparto eso. Para mí, yo no puedo pensar en ninguna situación relacionada con México o con el mundo sin pensar en la historia. Quizá yo comparto esa obsesión con el presidente de la República y por eso somos tan buenos amigos. Debo decirles que cuando nos reunimos a hablar, el 80% de la conversación es historia o literatura histórica. Sí. En fin, entonces, por eso la importancia para nosotros de la historia. Bien, tenemos que ir cerrando. Les pido una última participación a cada uno de ustedes. 1 minuto, minuto y medio. Empezamos, Fausto, contigo, para que no se te acumule, porque ya Roy te respondió en varias. Mira, he tenido la oportunidad de viajar a Venezuela. Hace poco estuviste allá. Sí, he ido varias veces, he platicado con gente de la calle, que por cierto, recomiendo el escrito de Caparrós este fin de semana en el Semanario del País, excelente crónica. Y más allá de la doctrina de la jornada, más allá de los principios de la doctrina Estrada, hay una realidad, y es apabullante. Venezuela está sangrando. Se necesitan toneladas de periódicos de la jornada para limpiar la sangre que ha derramado y ha provocado el dictador Nicolás Maduro. Aquellas personas que identifican a Maduro como un demócrata, como un personaje que sí quiere diálogo, como un personaje que es honesto, que respeta su palabra, pues creo que viven en otra realidad. Y si forman parte del gobierno mexicano, entiendo muy bien, porque la visión del actual presidente López Obrador es etnocéntrica. Es decir, el mundo puede pasar lo que pase, siempre y cuando no se metan en México. Yo creo que no hay que hablar de un tratado para interpretar al presidente de México, López Obrador. Él mismo dijo que no quiere que los demás países se metan en nuestro país. No hay más interpretación que esa. No se necesita un tratado. Y quien no conozca Venezuela, quien simplemente lea la jornada, pues bueno, felicidades, Maduro es un demócrata. Gracias, Fausto. Fausto Pretelín, Oriete Ledesma. Bueno, yo sí he sentido y coincido en que las mayorías y la mayoría del pueblo de México está con Venezuela, está con el pueblo venezolano, que es lo fundamental y lo medular en este asunto. Sí hemos sentido la comunidad venezolana un apoyo absoluto y defensa, total hacia los derechos humanos y hacia el sufrimiento de Venezuela. Le quisiera hacer pues una petición, por supuesto, al senador, con todo respeto de nuestro pueblo de Venezuela, que tomen en cuenta pues que realmente Nicolás Maduro, que ya ustedes, pues ya lo conocerán, ha sido realmente una persona nefasta en la historia de Venezuela, es un dictador, es un violador de derechos humanos. Hoy en las cárceles de Venezuela hay más de 900 presos políticos, contando los de la semana pasada. Hay 80 niños presos, niños de 12 años, es decir, es una aberración realmente terrible lo que estamos viviendo en Venezuela por parte de este régimen, y que toda la ayuda que podamos recibir del Estado mexicano, del gobierno mexicano, que sea, como lo dije hace unos minutos, para lograr, para empujar y para avalar la salida de Nicolás Maduro del poder.
Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por estar acá, Roy Campos. A ver, mira, yo también he estado algunas veces en Venezuela y te voy a decir una cosa, ¿por qué no puedo opinar bien de Maduro? Entre otras cosas. A ver. ¿Cómo ves que desde que llegó bloqueó mi página? ¿Cómo? O sea, cualquier gente en Venezuela que intente entrar a mi página de internet está bloqueada. A Consulta Mitofsky A Consulta no se puede Mitofsky. entrar. No puedes entrar desde cualquier lugar de Venezuela. Entonces ni yo voy, miedo. O sea, pues, tengo miedo, Sí, viendo como sí. diría ¿no? Lo que quisiera decir, algo que dijo hace rato de la amnistía que preguntaste. ¿Sabes que en Venezuela 76% está de acuerdo con la amnistía? Esa es una gran propuesta de Guaidó. Es una gran propuesta, ¿por qué? Porque les dice, a ver, si el apoyo de Maduro son los militares lo van a seguir apoyando mientras tengan miedo de que cuando lleguen los otros los van a castigar. Una salida es decirles a los militares, oigan, no. O sea, ya es amnistía también. Fue una gran... Y entonces los mismos venezolanos aprueban la amnistía como una salida al conflicto. Una amnistía que podría ser incluso A los una mandos razón, militares. un incentivo Porque para los Nicolás mandos Maduro, porque esos- no tiene ningún Esos incentivo para mandos dejar el militares, poder. además de corrupción, a violación de derechos humanos ahí. Y entonces la promesa de amnistía puede ser la salida para que el ejército abandone a Maduro. Ahí está. Así es Gracias, lo que muchas deseamos. gracias. Senador, para cerrar, por favor. Un comentario final. Este énfasis que ponemos y que yo pongo en lo personal de resistir ante todo el intervencionismo norteamericano, se los está diciendo una persona educada en los Estados Unidos y una persona a la que la mayor institución académica norteamericana, la Universidad de Harvard, me dio los mejores años de mi vida. Pero antes que un estudiante y un graduado de Harvard, soy un mexicano y un latinoamericano, y por eso me parece que esa resistencia a los intervencionismos norteamericanos es parte esencial de la identidad latinoamericana. Ahí está, yo les agradezco mucho que hayan venido a platicar, a conversar, a nutrir esta crisis que se vive en Venezuela desde sus ópticas, a entenderlas y a seguir hablándolas, porque habrá que seguir contando la realidad y, por supuesto, la lectura de esa misma y el papel que tendría que tener o que está teniendo el gobierno de México. Gracias a los cuatro, senador Héctor Vasconcelos, muchas gracias. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, muchas gracias, Roy. Fausto Pretelín, analista internacional, muchas gracias, Fausto. Gracias, Oriete Ledesma, muchas gracias. Una hija de Antonio Ledesma.